Bien, queridos alumnos, nuevamente estamos con ustedes para continuar con las clases aquí en el Instituto Tecnológico Virgen de Cochalcas. Gracias por tomar atención respectivamente a los temas que vamos a desarrollar el día de hoy. Les saluda un amigo de siempre, el profesor Néstor Sánchez Arias. Bien, el día de hoy vamos a presentar otro de los temas que vamos a desarrollar para hablar y continuar hablando del tema de la llamada globalización. Siempre es bueno recordar y sobre todo hablar del análisis e impacto que tiene en nuestro país Perú. Siempre recordamos que la globalización es el proceso mediante el cual la humanidad se integra en una única sociedad. Se habla de globalización después que sucediese la revolución tecnológica de la información y las comunicaciones en la llamada quinta revolución de la tecnología en el mundo. Las llamadas empresas transnacionales, corporaciones, en su historia, se habla con respecto que volvían esclavos a la mayoría de la humanidad con la llamada explotación que hacían a sus trabajadores. Trabajaban, no había un horario respectivo, más de las 8 horas, y recibían un salario menos del mínimo que no alcanzaban para las necesidades. Y este proceso en el cual hablamos de la globalización, que viene a ser una nueva forma de poder que invade todas las esferas de la vida privada y pública, tuvo y sigue teniendo impacto en nuestro país, en el Perú. Y es un tema muy delicado. Tenemos que analizar, ver qué impacto positivo o negativo está en nuestro país. Observando nosotros, analizando un poquito este tema, la globalización ha traído por ahí un desconcierto en nuestro país, sobre todo en las empresas. Empresas que tratan de existir, todavía y subsistir mediante los llamados préstamos bancarios, mediante acreedores, empresas que prácticamente se han ido a la quiebra. Parece que en nuestro país se ha utilizado el tema de las llamadas privatizaciones porque la mayor parte de empresas que generan trabajo y que no pagan el salario, inclusive mínimo en nuestro país, en Perú, tienen una situación de quiebra y que paran sus labores cotidianas debido a la economía, al poder económico que no tienen. Por ahí, analizando ya este impacto en el Perú que ha tenido la globalización, se maneja con muchas empresas financieras económicas que primeramente tienen que ver si tu empresa va a responder, si tu empresa va a generar economía mediante el trabajo. Caso contrario, el impacto de la economía es muy poco que se va a aplicar en algunas empresas porque no tienen la ayuda económica necesaria y crean un impacto muy bajo de la economía en nuestro país. Ojalá este tema del análisis financiero trate de inyectar el tema económico para que se puedan crear más empresas en nuestro país, sobre todo en las regiones que tenemos para el desarrollo económico que debe tener los lugares, las regiones en nuestro país y sobre todo la sociedad humana, que es la llamada mano de obra.
Ahora vamos a tocar otro de los temas importantes que lleva por título Enfoques y definiciones de la globalización. ¿Cuál es el enfoque, la perspectiva que se tiene con respecto a la globalización? ¿Cómo lo vemos como empresarios? ¿Cómo lo vemos como seres humanos? ¿O cómo lo vemos como estudiantes en desarrollo en nuestro país? Por ahí los estudiantes, como ustedes, analizan a la globalización como que se crean vínculos y espacios sociales transnacionales. Por ahí un poquito crítico este tema. Siempre hablamos que la globalización es un proceso irreversible por el aumento del campo geográfico, el desarrollo de la informática, la pobreza global y los daños ecológicos que se ocasionan en el mundo, sobre todo en nuestro país con empresas. Y si hablamos de las transnacionales, que son generadores, ¿no?, de la economía o manejan la economía y que siempre han significado la generación de empresas en el ámbito mundial y que controlan siempre la producción y la economía de aquellas empresas pequeñas. El peligro es el poder que tienen estas empresas. Mucho poder, sobre todo el poder económico. En nuestro país, por ejemplo, en la época del gobierno, en el segundo gobierno del arquitecto Fernando Belaúnde Terry, en el año 1980, en el año 1985, que fue el gobierno de Belaúnde, nunca se supo controlar la estructura de la globalización. Se dejó, ¿no? Se dejó que se maneje la economía con empresas transnacionales. Por ahí el partido político, Partido Popular Cristiano, el PPC, siempre tenía un perfil secundario en sus discursos. No manejaban prácticamente, no escondían la verdadera realidad. De los partidos políticos en esa época en nuestro país nacen otras agrupaciones como tenemos actualmente ahora, ¿no? Antes se hablaba que nacía una nueva agrupación, recordábamos a Somos Perú, Chimpuncayao, Unidad Nacional, la llamada Izquierda Unida, donde empezaron a moverse las fuerzas políticas para ingresar y mover un poquito, ¿no?, el tema de enfocar y analizar la globalización. Los ciudadanos de la generación de la globalización no tienen tiempo para pensar en el futuro y solamente viven del presente, viven de la necesidad. Y parece que tanto la política económica y social siempre ha manejado, ¿no?, al trabajador, inclusive, ¿no?, a los estudiantes que tienen que trabajar para seguir estudiando. La poca preocupación de los gobiernos hace muchísimos años hacen que el desarrollo en el país se haya retrasado muchísimo. Ahora con la globalización y la tecnología parece que ha cambiado un poco más la revolución de la tecnología y las comunicaciones. Parece que ha abierto un espacio más abierto a la juventud con estas nuevas carreras profesionales que se pueden desarrollar y que desde muy jóvenes ya lo están ejerciendo. Ojalá el enfoque de los gobernantes en nuestro país traten de abrir un poquito este campo, ¿no?, y definir bien que tenemos que a través de las empresas desarrollarnos más tanto en la economía sin estar prácticamente pendiente, ¿no?, de siempre la ayuda extranjera que tenemos. Se debe creer que el peruano debe desarrollarse con sus propios fondos económicos, con su propia generación de empleos, que es muy importantísima para el desarrollo en nuestro país.
Bien, ahora vamos a hablar también de otro de los temas importantísimos en la globalización, en analizar y ver el impacto en nuestro país. Hablamos de este tema y lo van a poder ver luego de finalizar esta lección con un video muy formal. Con la llegada del proceso de globalización existen muchos factores, afectaron la acción política y los discursos tradicionales de los partidos políticos en nuestro país. Nació la llamada sociedad civil frente a la ineficacia del Estado y de los partidos. Por ahí se habla de la sociedad civil que defiende los derechos del ciudadano peruano, y la autoridad política del Estado ha sido debilitada por la globalización. Algunos hablan de el manejo, de la influencia que existen en los gobiernos. Y por ahí donde podemos rescatar es algo importante, que son los medios de comunicación. Los medios de comunicación, si no existieran, imagínense, se taparía muchas cosas que no ven los seres humanos. Los medios de comunicación nos hacen ver en tiempo real acontecimientos de cualquier parte del mundo. La internet, ahora, la televisión, la radio, el satélite, el teléfono celular, los medios de comunicación de la prensa hablada, escrita, como los periódicos, son medios que influyen en la política, son los que crean y arruinan figuras y organizaciones políticas. Por ahí, la televisión es el medio más codificado y codiciado por quienes participan en la política. No solamente la televisión, sino también la radio, que tiene un poder de llegar al ciudadano peruano. Por ahí la llamada cultura de las imágenes han sustituido a la cultura de las palabras. El tema de los derechos humanos, que es importante, que a través de las imágenes podemos observar, podemos aprender y ver qué factores son positivos o qué factores son negativos dentro de la cultura de una imagen a través de una pantalla con respecto a la televisión. Veamos el siguiente video para un poquito desglosar este tema. Hola, mi nombre es Valentina Cárdenas Quintero y hoy vamos a hablar sobre la globalización. La globalización es un proceso económico, tecnológico, político, social, empresarial y cultural a escala mundial que consiste en la creciente comunicación e interdependencia en los distintos países del mundo, uniendo sus mercados, sociedades y culturas a través de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas que les da un carácter global. La globalización es a menudo identificada como un proceso dinámico producido principalmente por la sociedad y que han abierto puertas a la revolución informática, llegando así a un nivel considerable de liberalización y democratización en su cultura política, en su ordenamiento jurídico y económico nacional y también en sus relaciones nacionales e internacionales. Algunos factores que impulsan al desarrollo de la globalización son la apertura de mercados nacionales como el libre comercio, también las fusiones entre empresas multinacionales. Se presenta la eliminación de empresas públicas llamadas privatizaciones, también la desregulación financiera internacional a favor del libre comercio, como lo son los tratados de libre comercio. Algunos beneficios potenciales de la globalización son la mayor eficiencia del mercado, que aumenta su competencia disminuyendo el mismo. También mejora la comunicación y cooperación internacional, que puede llevar a un mejor aprovechamiento y explotación de los recursos, generando un impulso en el desarrollo científico técnico a un ser lucrativo. Se evidencia también la mayor capacidad de maniobra, es decir, la mano de obra, frente a las fluctuaciones de las economías nacionales y la eliminación de las barreras de entrada
del mercado laboral financiero y de bienes y servicios. Algunas consecuencias o riesgos que conlleva la globalización es la irresponsabilidad de empresas y multinacionales, el aumento de desequilibrios económicos, sociales y territoriales y también el descuido sobre los índices de desarrollo humano, es decir, el aumento de la pobreza. El impacto de la globalización en el mercado laboral y en la economía, en el comercio internacional, en la libertad de circulación y en la calidad de vida de la población varía en función del nivel de desarrollo de las naciones. Por otro lado, la cara negra de la globalización trae consigo inconvenientes como la devaluación de la cultura nacional de los países, la explotación de algunos recursos como la mano de obra barata y las materias primas de países más pobres, además de la concentración de la riqueza. Por otro lado, ha sido importante en la lucha contra la inflación y en la entrada de productos importados, algo que ayuda mucho a la economía y que posibilita al consumidor acceder a los productos importados de mejor calidad y más baratos. La globalización además atrae inversiones de otros países, trae desarrollo tecnológico, mejora las relaciones con otros países, potencia el comercio internacional y abre las puertas en las diferentes culturas. Algunas de las características que se pueden resaltar de la globalización son las políticas de libre comercio, que hacen referencia al surgimiento de diversos tratados de libre comercio. También las movilizaciones de mercancías, como el comercio mundial de bienes y servicios, que se ha multiplicado con el paso de los años. Por otra parte, la movilización de recursos humanos, que hace referencia a la internacionalización de las empresas. Para finalizar las características de la globalización, se encuentra el sistema financiero mundial, que es el mercado de capitales, se vuelve un factor decisivo en el mundo globalizado. En este contexto, instituciones crediticias internacionales como el Banco Mundial adquieren un papel muy importante. Los factores de la globalización son tecnológicos, históricos y económicos. Los tecnológicos están sustentados en la revolución industrial, sobre la base del desarrollo de la microelectrónica y las telecomunicaciones. Los históricos se evidencian desde mediados del siglo XIX, en el cual se daría lugar a una concentración de los medios de producción que originarían los monopolios en los países más desarrollados como Estados Unidos, y los factores económicos como la expansión de las empresas transnacionales, caracterizada por las fusiones cada vez más frecuentes de las empresas, generando compañías globales. Para concluir, se dice que la globalización es a menudo identificada como un proceso dinámico producido principalmente por las sociedades que viven bajo el capitalismo democrático o la democracia liberal y que han abierto sus puertas a la revolución informática, cobrando mayor importancia el rol de las empresas multinacionales y la libre circulación de capitales, junto con la implantación definitiva de las sociedades de consumo, y se caracteriza en la economía por la integración de las economías locales a una economía de mercado mundial, donde los modos de producción y los movimientos de capital se figuran a una escala planetaria. Algunos de los arranques en el siglo XXI de los descubrimientos fue el marítimo europeo, y el impulso económico de los nuevos sistemas bancarios fue la revolución industrial. Bien, vamos con el tema correspondiente número 4 en el análisis e impacto en el Perú mediante la globalización. Uno de los temas importantísimos, jóvenes estudiantes, es la economía y el trabajo. Muchos hablamos del poder económico y muchos hablamos del trabajo. ¿Quién genera trabajo? ¿Y cómo se genera la economía? Y para ser considerado competitivo y competente, uno tiene que estar altamente capacitado, pues de lo contrario queda fuera del sistema. Si no hay capacitación, si no hay preparación, no hay desarrollo. No te pueden considerar en un trabajo, en una empresa cuando lo buscas. Para eso hay que prepararse y estudiar. Hay que leer sobre todo, ¿no? En el mundo se mueve billones de dólares de un lugar a otro mediante cotizaciones en la llamada bolsa, cuyo respaldo son los depósitos económicos o los ahorros de toda la vida de la gente, así como la reserva de los bancos centrales.
siempre es bueno tener una reserva económica para poder apaciguar o tapar la crisis financiera económica de una empresa. Las políticas de la economía se manejan con las tasas de intereses y el tipo de cambio, ¿no?, en la moneda que se maneja ahora, como es el dólar, como es el euro. Las políticas económicas, a veces con tasas muy altas de intereses en las entidades financieras, o el tipo de cambio, ¿no?, a cada hora o cada día en la economía de la moneda que maneja en el mundo y que siempre atrae capitales extranjeros. En el Perú hay grupos internacionales como la empresa del grupo Romero, ¿no?, lo podemos ver ahora a través, ¿no?, de la pantalla de un spot publicitario en la televisión, o empresas grandes de yacimientos mineros o yacimientos petroleros, que la mayoría se han convertido en empresas privadas, pero que son prácticamente concesionadas por los gobiernos peruanos por años en nuestro país. Es por eso que se crea, ¿no?, una economía cara para el mismo ciudadano peruano. Tenemos gas, tenemos petróleo, tenemos, ¿no?, grupos de empresas de construcción civil que generan trabajo, pero que no reconocen el verdadero salario que debería tener. Y los yacimientos en nuestro país que deberían favorecer y tener al ciudadano bajo costo, no lo tenemos en nuestro país. Es por ahí que también se crean estas llamadas empresas o microempresas pymes, que ahora están un poco quebradas, ¿no?, y que están recibiendo, ¿no?, mediante un programa Reactiva Perú, apoyo económico del Estado peruano para seguir funcionando. Eso es con respecto a la economía y el trabajo dentro de un análisis de impacto en las empresas en el Perú en la llamada globalización. Bien, casi en la parte final de estos temas importantísimos vamos a desarrollar muy corto, a grosso modo, ¿no?, cómo se maneja la economía política de los países, no solamente en nuestro país, aunque es un poco deteriorada, ¿no?, sino en países internacionales. Las políticas económicas de los países siempre se va a hablar de una competencia entre sí a través de los manejos de intereses y el tipo de cambio en proceso de extraer capitales. Mejor dicho, los países europeos trabajan en base, ¿no?, de dinero, a través de la economía, a través de sus capitales, a través de cómo ganar de sus tasas de intereses por prestar un dinero o crear una empresa que debe generar, ¿no?, trabajo en una persona común. La inversión que realizan ellos es importantísimo, porque de la inversión que realiza, por ejemplo, una empresa extranjera, debería producir, ¿no?, de 4 a 5 empresas cuando hay ganancia. En el Perú el problema que generan estas empresas es que crean pocos capitales, poco pago, ¿no?, al trabajador, y por ahí, ¿no?, siempre utilizaron hace muchísimos años el tema de la explotación de los hidrocarburos, empresas de hidrocarburos, ¿no?, que generaron trabajo, pero que crearon un impacto negativo, que es la contaminación del medio ambiente. Pocos se han preocupado, han tenido que salir leyes ahora para poder aplicar, ¿no?, los castigos correspondientes, las multas, las suspensiones o las cierres de las empresas por no tener cuidado, sobre todo, y cuidar el medio ambiente. También, ¿no?, se han considerado en aquellos tiempos a las empresas petroleras, que son ricos, ¿no?, en los recursos naturales, y que ahora tienen una competencia. Las empresas petroleras compiten, sobre todo en el tema del medio ambiente, con las empresas, ¿no?, gasíferas. En el caso de nuestro país, ¿no?, en el Cusco, donde tenemos nuestra empresa de gas llamada Camisea, ¿no?, que se ha explotado, ¿no?, por internacionales, ¿no?, italianos,
que han concesionado, ¿no?, el gas en nuestro país. Por ahí, la llamada globalización no solo abarca aspectos económicos, sino también temas ambientales, de lo que hemos hablado. Están lejos de proteger el llamado medio ambiente, ¿no? Están muy lejos de proteger el medio ambiente en nuestro país. Bueno, y para concluir, ¿no?, este tema de la globalización en su análisis e impacto en el Perú, vamos a tocar el tema de la globalización neoliberal. Por ahí, ¿no? Por allá, en los años 1990, el Perú, nuestro país, ingresa a la economía de libre mercado. Muchas empresas nacionales no pudieron competir con esas llamadas empresas monstruas grandes transnacionales en el ámbito mundial. ¿Y cuál es el factor? El factor es la economía, la inversión. Las empresas nacionales han reformulado sus estrategias, como Nestlé, por ejemplo, ¿no?, que produce en nuestro país pocos productos, más para afuera con subsidios. Producen poco para nuestro país, pero sí, para otros países internacionales sale prácticamente más el negocio. ¿Qué buscan? El poder de la economía. Se ha renovado, ¿no?, con equipos y maquinarias, y se han formado alianzas estratégicas con la nueva tecnología, ¿no? Ahora se está utilizando, parece que la tecnología, las maquinarias están ahorrando la mano de obra en nuestro país, en las empresas. Y siempre se ha hablado de tener gente más introducida, con capacidad de análisis y creatividad para que puedan desarrollarse. El Estado debe fortalecer con ayuda económica a las empresas peruanas, creando pues una alternativa de desarrollo y progreso a través de los préstamos. En el caso, ¿no?, de las pymes y de otras empresas. Y siempre tratar de defender a las empresas peruanas en el mercado actual, y se requiere extender nuestras exportaciones y defender nuestras actividades productivas en el país. Por eso siempre es importante, en conclusión, relacionar la economía con el trabajo. Si tú no relacionas la economía con el trabajo, nunca va a haber una producción. Ser competitivo, ser competente y combatir, a ese subempleo que existe en nuestro país. En el mundo existen la competencia a través de las tasas de intereses y el tipo de cambio, que siempre, toda la vida, se va a manejar en los países grandes internacionales con los países pequeños en Sudamérica. Y siempre te vamos a recordar, estimado alumno, lo que buscan los empresarios es atraer capital. ¿Para qué? Para crear nuevas empresas. Las políticas económicas de los países compiten entre sí en el mundo, y es una guerra social y económica que existen. Ojalá los países sudamericanos tengan a bien de desarrollarse y crear más generación de empleos con salarios que beneficien a la llamada mano de obra en nuestro país. Bien, hemos finalizado otro de los temas importantísimos dentro de las clases que tenemos para ustedes, estimados alumnos. Un amigo de siempre, el profesor Néstor Sánchez Arias, agradece su amable atención, con solo la recomendación que continúen ustedes siempre explayándose, analizando las clases respectivas que damos a través de este sistema educativo. Solamente agradecer su valiosa participación y muchísimas gracias.
En esta lección vamos a introducirnos en el tema de la política económica. Todos los días escuchamos o bien vemos en los medios de comunicación, en la televisión, en internet, diferentes cosas acerca de la política económica. Por ejemplo, cuando vemos en un periódico que el gobierno está tratando de impulsar una mayor inversión pública, o vemos en otro medio que el gobierno está limitando una subida de impuestos, o vemos por otro lado que la inflación se ha estado elevando, o bien vemos que cae el valor del dólar, y que se da entonces porque se ha recortado la tasa de interés, o bien vemos donde los gobiernos de Europa, por ejemplo, salen al rescate de sus bancos, o vemos la incapacidad de poder reducir el déficit fiscal, o vemos un plan fiscal para tratar de recaudar más impuestos o de reducir los gastos del gobierno. En general, en todos esos casos estamos viendo nosotros la actuación del Estado para tratar de resolver los problemas. Y entonces estamos hablando de política económica, que es el primer aspecto que queremos ver en esta lección. Vamos a ver entonces qué es la política económica, cuál es el marco en el cual se ejecuta la política económica que corresponde a los sistemas económicos, cuáles son los objetivos principales de esa política económica, y en un segundo video vamos a abarcar la parte de los instrumentos de política económica, esencialmente la política fiscal y la política monetaria. Muy bien, entonces, ¿qué es la política económica? La podemos definir del modo siguiente. Es el ejercicio deliberado de los poderes legítimos del Estado, es decir, el Estado utiliza el poder que posee legalmente para poder entonces ejercer determinadas acciones. Estas acciones las hace mediante la manipulación de diversos instrumentos, por ejemplo los impuestos, y lo hace para alcanzar determinados objetivos socioeconómicos previamente establecidos, por ejemplo, reducir la inflación. Entonces, el gobierno lo que hace entonces es que utiliza sus poderes legítimos para manipular ciertos instrumentos para alcanzar un determinado objetivo. Y esto es entonces lo que conocemos como política económica. En este concepto que acabamos de dar de política económica intervienen tres elementos básicos. Uno, que es el gobierno, es decir, la entidad que lleva a cabo la política económica. La política económica no es de carácter privado. Tenemos que siempre hay entonces una entidad pública que la realiza. Y por eso entonces tenemos que el gobierno o el Estado es el primer elemento que lleva a cabo la política económica. El segundo aspecto son los instrumentos, es decir, los medios o las formas que utiliza el gobierno para realizar estas acciones. Y tenemos que, mencionamos los impuestos, pero también tenemos el gasto del gobierno y hay otras alternativas más que vamos a ver más adelante. Y el tercero corresponde a los objetivos, es decir, los fines que se desean alcanzar, como pueden ser la estabilidad de precios o puede ser el empleo, entre otros objetivos de la política económica. Ahora bien, la política económica cambia según el marco o según el sistema económico en el cual se realiza. Entonces, el marco de la política económica consiste en un conjunto de principios, de instituciones y de normas que traducen el carácter de la organización económica de una sociedad. Entonces nos encontramos con que los principios, las instituciones y las normas que hay, por ejemplo, en Estados Unidos son muy diferentes de los que hay en Cuba. De manera tal que la ejecución de la política económica es diferente en Estados Unidos que en Cuba, y así entonces la ejecución de la política económica cambia de país a país, dado que aun cuando dos países puedan tener tal vez muchas similitudes, esos principios, esas instituciones y esas normas no son exactamente iguales en todos los países. Entonces, hay países en los cuales el sistema económico, por ejemplo, tiene entre sus principios
la libertad de decisión de sus individuos, o tiene entre sus principios la propiedad privada. Pero no todos los países tienen, por ejemplo, la propiedad privada como uno de sus principios. Las instituciones cambian. Entonces tenemos, por ejemplo, que en Panamá no hay banco central, pero en Costa Rica sí. Y tenemos entonces diferentes normas, las leyes, los reglamentos, las diferentes normas que se utilizan para ejecutar la política económica también cambian de país a país. En general, en el mundo, durante los últimos años ha tendido a imperar a la economía de mercado. Ha sido el sistema económico que más ha tendido a darse en el mundo. Aunque podemos observar diferentes países de América Latina que se han movido en dirección opuesta, la verdad es que en el mundo y en América Latina el sistema de mercado es el sistema que tiende a imperar. Los elementos básicos entonces de una economía de mercado o sus principios esenciales son el derecho a la propiedad individual, el derecho a contratar e intercambiar libremente, la libertad en la prestación del trabajo y la libertad de emprender y correr riesgos. En cualquier economía en la cual se den estos cuatro principios tenemos entonces que corresponde a una economía de mercado. Esta economía de mercado entonces tiene ciertas características básicas. Una es que los factores de producción son de propiedad privada, es decir, las maquinarias, los equipos, los terrenos e igual la capacidad de trabajar de las personas son de propiedad privada. Luego la producción se da por iniciativa privada, es decir, son los empresarios los que toman la decisión de producir o no producir. Los ingresos se obtienen en forma de dinero. Tenemos entonces que a la hora de vender, pues se obtiene dinero a cambio. Tenemos libertad de elección. Las personas tienen libertad para elegir qué consumen, en qué invierten, si ahorran o no ahorran y en qué trabajan. Y las economías de mercado no están planificadas plenamente, ni controladas, ni totalmente reguladas. Existe algún nivel de regulación y de planificación y cierto control. Pues existe un gobierno en todas las economías del mundo, pero no son plenamente planificadas o plenamente reguladas. Por ejemplo, en la antigua Unión Soviética todas las actividades económicas eran planificadas por el gobierno. Bueno, en la Rusia actual no es así. Este sistema, por supuesto, tiene una serie de ventajas y también algunas fallas que se les llama las fallas del mercado. Muy bien, hablaremos ahora de los objetivos de la política económica. Diferentes autores mencionan distintos objetivos de política económica, pero aquí vamos a mencionar los 5 más frecuentes, que son el crecimiento económico, el pleno empleo, la estabilidad de precios, la distribución del ingreso y la riqueza y el equilibrio de la balanza de pagos. Entonces tenemos como primer objetivo de política económica el crecimiento económico. A esto se refiere entonces el logro de tasas de crecimiento en la producción, es decir, tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto que sean satisfactorias, y cuando hablamos de satisfactorias quiere decir que sean tasas superiores al crecimiento de la población, de manera que el ingreso promedio de los habitantes se incrementen, pero que además incluyan cambios estructurales en el tejido productivo. ¿Esto qué quiere decir? En la primera semana de nuestro curso vimos que, por ejemplo, una economía podía tener un sector agrícola que representara cierto porcentaje del Producto Interno Bruto. Bueno, queremos que vayan habiendo cambios en esa forma de producir, que si la economía era agrícola hace 50 años, bueno, que no siga siendo exactamente agrícola hoy, o bien que haya empresas agroindustriales en la actualidad, que hayan más industrias, que hayan más servicios, que el valor agregado de los sectores productivos sea mayor ahora, de manera que se genere más ingreso y más bienestar para la población. El logro de este objetivo lo medimos por indicadores como la tasa promedio anual de crecimiento del Producto Interno Bruto real, la tasa de crecimiento del PIB per cápita, la tasa de crecimiento de los distintos sectores en la economía, los cambios en la composición sectorial del PIB, eso que yo mencionaba acerca de qué porcentaje representa la industria o qué porcentaje representa el agro dentro del Producto Interno Bruto de la economía.
Un segundo objetivo corresponde al pleno empleo. A esto se refiere entonces la creación neta de puestos de trabajo para proporcionar un nivel de vida razonable para los miembros de la población. Entonces aquí estamos hablando de que en los países siempre se crean nuevos puestos de trabajo, también se destruyen puestos de trabajo, es decir, cuando las empresas despiden personal o se cierran las empresas, y queremos entonces que estos puestos que se crean sean más que los que se destruyen. Lo medimos por indicadores como la tasa de desempleo, la distribución del empleo y el desempleo por edades, por sexos, por regiones, también por las tasas de subempleo, la tasa de participación de la fuerza de trabajo, entre otros. En pleno empleo también hay una serie de aspectos cualitativos. Por ejemplo, un punto importante en la generación de empleo es también la calidad del empleo. Puede ser una economía que genere empleos de muy mala calidad. Entonces, si las personas, por ejemplo, tienen un empleo pero no tienen derecho a un seguro social, o tienen un salario muy bajo, o tienen muy malas condiciones de trabajo, tendríamos entonces bajo desempleo, pero no tendríamos empleos de calidad. Luego tenemos como tercer objetivo la estabilidad de precios. Esto es básicamente mantener estable el nivel general de precios, es decir, mantener una baja inflación. Lo medimos básicamente por el índice de precios al consumidor, el índice de precios al por mayor y por los demás índices de precios pues que se miden periódicamente. Un cuarto objetivo de política económica es la distribución del ingreso y la riqueza. Lo que queremos es reducir las diferencias entre los niveles de ingreso personales y evitar entonces excesivas concentraciones de riqueza y de provisión de bienes públicos. Queremos entonces que haya equidad la mayor posible en la distribución del ingreso y la riqueza. Lo medimos entonces por indicadores como la distribución total del ingreso acumulado en percentiles de familias, de acuerdo con el ingreso familiar total, con indicadores como el coeficiente de Gini. Estos indicadores nos van a decir si el ingreso se encuentra concentrado en unos pocos o está bastante distribuido. Y el quinto objetivo de política económica se refiere al equilibrio en la balanza de pagos, es decir, reducir el déficit exterior a medio plazo, mantener un nivel de reservas monetarias adecuado y mantener una adecuada solvencia frente al exterior, es decir, que seamos capaces de poder hacer frente a nuestras obligaciones con el exterior. Utilizamos indicadores como el saldo de la balanza de la cuenta corriente, la evolución de la balanza comercial, la evolución del tipo de cambio, la evolución de las reservas monetarias internacionales, entre otros indicadores. Muchas gracias. Por eso siempre es importante, en conclusión,